municipio de Apasco, Estado de México, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, siendo las 10 horas con 30 minutos del día 10 de julio del 2025, estamos congregados en la sala de Cabildos, Plaza Menchero Campos y número Colonia Centro, Apasco, Estado de México, con el propósito de celebrar la quinta sesión extraordinaria de Cabildo. Secretaria, continúa a pasar lista de asistencia, por favor. Con gusto. Buenos días a todos, nuevamente, integrantes del Cabildo. Licenciado Alejandro Ruiz Martínez, presidente municipal constitucional de Apasco. Presente. Licenciada Fátima Lupita Gómez Plaza, síndica municipal. Presente. Médico veterinario Jonathan Zacarías Cervantes, primer regidor. Presente. Ciudadana María del Carmen Vélez Chávez, segunda regidora. Presente. Licenciado Ricardo Ambrosio Parra, tercer regidor. Presente. Ciudadana Verónica Estrada Baltasar, cuarta regidora. Presente. Licenciada Claudia Selene Granados Torres, quinta regidora. Presente. Licenciada Carlet Cibaez Calona Rodríguez, sexta regidora. Presente. Cirujana dentista María Elizabeth Plata Rodríguez, séptima regidora. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes 9 de los 9 integrantes del ayuntamiento, por lo que existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Siendo así, en este acto declaro la existencia de quórum legal para celebrar la quinta sesión extraordinaria de Cabildo. Secretaria, proceda con el desarrollo de la sesión, por favor. Claro que sí. El siguiente punto es el orden del día y corresponde a 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Propuesta y discusión que presente el licenciado Alejandro Ruiz Martínez, presidente municipal constitucional, y en su caso aprobación del acuerdo por el que el Ayuntamiento de Apasco, Estado de México, emite su voto aprobatorio en relación con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 40º, las fracciones segunda, cuarta y quinta, y los párrafos primero, segundo, tercero, 16º y 18º de la fracción octava del artículo 5 y la fracción primera del artículo 130 bis. Se adiciona el párrafo sexto, recorriendo los subsecuentes, al artículo 129 y se derogan los párrafos cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo séptimo de la fracción octava del artículo 5, fracción octava del artículo 51, la fracción quincuagésima del artículo 61, la fracción quincuagésima octava del artículo 77 y el inciso E de la fracción tercera del artículo 88 bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 4. Clausura de la sesión. Solicito, secretaria, se sirva a consultar a los integrantes del ayuntamiento si están de acuerdo en aprobar el orden del día y manifestar la votación propia de este punto. Claro que sí. Solicito a los integrantes del ayuntamiento manifiesten el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día en los términos que les fue notificado. Gracias. Le informo, presidente, que ha sido aprobado por unanimidad de votos a favor el orden del día. Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Claro, le informo que el tercer punto corresponde a la propuesta de discusión que presenta el licenciado Alejandro Ruiz Martínez, presidente municipal constitucional, y en su caso aprobación del acuerdo por el que el Ayuntamiento de Apasco, Estado de México, emite su voto aprobatorio en relación con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 40º, las fracciones segunda, tercera y quinta, y los párrafos primero, segundo, tercero, 16º y 18º de la fracción octava del artículo 5 y la fracción primera del artículo 130 bis. Se adiciona el párrafo sexto, recorriendo los subsecuentes al artículo 129, y se derogan los párrafos cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo séptimo de la fracción octava del artículo 5, la fracción octava del artículo 51, la fracción quincuagésima del artículo 61, la fracción quincuagésima octava del artículo 77 y el inciso E de la fracción tercera del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Les pido su consideración para dispensar la lectura de la minuta proyecto de decreto que nos ocupa, toda vez que les ha sido circulada así como sus anexos, lo cual a grosso modo consiste en que el 30 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación
modificación orgánica. En consecuencia, se suprimió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y se redistribuyeron sus funciones dentro de una nueva arquitectura institucional más austera, funcional y cercana a la ciudadanía. En consecuencia, se transfieren a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno las facultades del INAI. Por lo anterior, es que el 20 de marzo del presente año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece los principios, bases y procedimientos para garantizar este derecho en todo el país y señala que conforme al artículo 3º transitorio del decreto, corresponde a las legislaturas de las entidades federativas realizar las adecuaciones necesarias dentro del plazo de 90 días naturales a partir de la expedición de la Ley General, a fin de armonizar sus marcos jurídicos y dar plena vigencia al nuevo modelo nacional. En este contexto, la iniciativa presenta al Congreso local es con el fin de armonizar nuestro texto constitucional local con el nuevo marco constitucional y general, destacando que el acceso a la información pública y la protección de los datos personales no son concesiones del poder, sino derechos fundamentales del pueblo. Otro punto destacable es que en virtud de la extinción del INAI, dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece como autoridad garante federal en la fracción tercera del artículo 3 a Transparencia para el Pueblo, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, además de disponer en la fracción cuarta del mismo artículo que la autoridad garante local serán los órganos encargados de la Contraloría y homólogos en el Poder Ejecutivo de las entidades federativas, quienes conocerán también de los asuntos en materia de transparencia de sus municipios o demarcaciones territoriales de Ciudad de México, conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes. Para el caso particular de nuestra entidad, el primer paso para homologar las disposiciones de la Carta Magna es realizar una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, mediante la cual no solo se extinga el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, sino que se establezcan puntualmente las dependencias y organismos que estarán a cargo del ejercicio del derecho a la transparencia y al acceso a la información. En consecuencia, al extinguir el INFOEM, no se está coartando de ninguna forma el ejercicio pleno de las y los mexiquenses del derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Por el contrario, lo que se busca es fortalecer este derecho, pero bajo una visión de eficiencia administrativa y optimización de recursos públicos. En líneas generales, de eso se trata la reforma constitucional en cuestión, y puesto que ya se les entregó a todos ustedes, si no hay alguna observación, por favor, secretaria, se sirva a consultar a los integrantes del ayuntamiento si están de acuerdo en dispensar la lectura de la minuta en mención. Con gusto, presidente. Solicito a los integrantes del ayuntamiento manifiesten el sentido de su voto respecto de la dispensa de la lectura de la minuta, proyecto de minuta de decreto. Gracias. Informo, presidente, que ha sido aprobado por unanimidad de votos a favor la dispensa de la lectura de la minuta. Es por lo anterior que pregunto si alguno de ustedes tiene algún comentario, favor de manifestarlo. De no ser así, por favor, secretaria, sírvase a tomar la votación económica propia de este punto, por favor. Claro. Integrantes de este ayuntamiento, les pido por favor manifiesten el sentido de su voto respecto de la aprobación de la minuta proyecto de decreto. Gracias. Le informo, presidente, que ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes, existiendo el siguiente acuerdo. Número 2. Número 1. El Ayuntamiento Constitucional de Apasco, por acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio del año 2025, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
112, 113, 122, 123 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 2, 3, 27 párrafo primero y 31 fracciones primera, 58ª de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, se aprueba y expide el siguiente acuerdo. Primero, el Ayuntamiento Constitucional de Apasco, Estado de México, emite su voto aprobatorio en relación con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 40º de la fracción segunda, cuarta y quinta y los párrafos primero, segundo, tercero, 16º, 18º, fracción octava del artículo 5 y la fracción primera del artículo 130 bis. Se adiciona el párrafo sexto recorriendo los subsecuentes al artículo 129 y se derogan los párrafos cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo séptimo de la fracción octava del artículo 5, la fracción octava del artículo 51, la fracción 50ª del artículo 51 y la fracción 58ª del artículo 77 y el inciso E de la fracción tercera del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Apasco. Cuarto, se instruye a la secretaria del Ayuntamiento para que haga del conocimiento de la legislatura del Estado de México, así como a los demás interesados, el contenido del que se acuerda, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Quinto, se instruye a la secretaria del Ayuntamiento a efecto de que en términos de lo ordenado por el artículo 91, fracción décima de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a certificar el presente acuerdo. Sexto, se instruye a la secretaria del Ayuntamiento para que en términos del artículo 91, fracción octava de la Ley Orgánica, realice la publicación del mismo. Secretaria, continúe con el desahogo de la sesión, por favor. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Toda vez que han sido desahogados todos los puntos del orden del día y sin otro asunto que informar, declaro formalmente clausurada la quinta sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 10 horas con 41 minutos del día 10 de julio del 2025. Muchas gracias.